Hola a todos y bienvenidos a la historia resumida y explicada de la serie Morohoi. El nombre está ligado a unas peculiares criaturas con forma de polilla que han atormentado al mundo, donde seremos testigos sobre su posible origen y cómo es que amenaza a la humanidad. En 1997, el Departamento de Defensa recibe una alerta del Servicio de Alcantarillado de Chicago sobre actividades sospechosas en túneles subterráneos, posiblemente relacionadas con el tráfico y financiadas desde Colombia, con seguimiento desde una prisión en Chihuahua, México. Los niveles residuales muestran anomalías en la zona 71 del sistema subterráneo, donde se procesaban materiales según estándares sanitarios en 1960. Ante esto, el Departamento de Defensa forma un comité extraordinario, tras un informe de la Policía Estatal de Wyoming, que advierte sobre una posible plaga con características desconocidas para la ciencia. Un estudio del material biológico encontrado en una cabaña revela una alta concentración de una sustancia capaz de ramificarse en los órganos de varios organismos, incluyendo humanos. El comité decide enviar un equipo militar para investigar las alcantarillas más profundas de Chicago, preocupados por la posible propagación de una enfermedad que podría infectar ríos. En marzo de 1997, 4 hoteles en Chicago cierran temporalmente sus piscinas debido a un mal funcionamiento en los sistemas de limpieza y drenaje. La sustancia encontrada en las piscinas es viscosa y amarilla, con estructuras esféricas de diferentes tamaños, pequeñas como una pelota de golf y grandes como una cabeza humana, lo que genera gran atención debido a la similitud con las sustancias encontradas en el estudio biológico. Las sustancias encontradas en las piscinas son retiradas, algunas desechadas y otras devueltas al sistema de alcantarillado. Debido a restricciones de información, solo se obtienen imágenes de cámaras de seguridad de las áreas de la piscina, observando la sustancia que había en ellas con más detalle. Más tarde, se muestran imágenes del subterráneo del centro de servicio de alcantarillado, donde los pasillos conducen a la zona 71, aún sin energía. Casi una hora después, un equipo militar llega al cuarto piso subterráneo del antiguo sistema de alcantarillado y encuentra piscinas llenas de la misma sustancia que en el hotel. Luego, se muestra una grabación del 2 de noviembre de 1996, donde 3 adolescentes exploran las antiguas alcantarillas del lago Michigan y descubren una enorme criatura similar a un insecto petrificado, con el rostro deformado de un hombre de mediana edad, aunque al tocarla no ocurre nada. El equipo militar explora los pozos del cuarto piso subterráneo con cámaras, armas y explosivos, buscando entidades que representen un riesgo de contaminación. Encuentran 15 entradas de pozos de diversos tamaños, que conducen a sitios a más de 20 metros bajo tierra, diseñados para aislar sustancias que podrían emitir gases tóxicos según los esquemas de los años 60. A lo largo de la historia, estos pozos solo habían acumulado moho y pequeñas bacterias inofensivas. Sin embargo, en los pozos más profundos, a unos 30 metros de profundidad, encuentran restos de material inexplicable con movimientos similares a extrañas larvas y tejidos orgánicos pulsantes, organizados en redes de mocos. Además, aparecen huevos que no pueden ser atribuidos a aves o gusanos. El equipo militar decide enviar una sonda extensa con cámaras para explorar las tuberías subterráneas, que debido a la naturaleza laberíntica del área y la falta de actualización de los planos, representan un riesgo inminente debido a sustancias y gases desconocidos. Las imágenes muestran evidencia irrefutable de lo que el Departamento de Defensa sospechaba. Extrañas criaturas insectoides dispersas por grandes segmentos del sistema de alcantarillado más antiguo de Chicago. Estas criaturas están formando nidos y alimentándose de la humedad residual. Ante esta situación, se inicia un plan de emergencia para catástrofes de seguridad y de guerra, con el objetivo de evitar que las criaturas salgan a la superficie. A pesar de usar sondas para obtener imágenes, algunos militares se encuentran cara a cara con los insectos mutantes, mayormente descritos como polillas con un desarrollo excesivo, posiblemente debido a una sustancia que alteró su estructura fenotípica, teorizando sobre un posible desastre nuclear no reportado. Además, los agentes investigan avistamientos extraños en los cielos frente a la costa occidental del continente americano, donde testigos informan sobre criaturas inexplicables volando sobre granjas durante temporadas de plaga, descritas siempre como insectos de gran tamaño. Como medida preventiva, se colocan explosivos en los túneles del área 71 para evitar que las criaturas salgan a la superficie. La entrada principal al cuarto piso del subterráneo es colapsada y todas las entradas son selladas. Lamentablemente, la criatura fotografiada por los adolescentes no es encontrada, sugiriendo que pudo haber escapado debido al ruido de las explosiones, lo que lleva a mantener la alerta. Antes de la explosión, una cámara grabó una figura humana sombría caminando lentamente por aguas residuales, yendo en dirección opuesta a las explosiones.
Ningún soldado había pasado por dicho pasillo, lo que significa que había una persona desconocida en los túneles, posiblemente el causante de la aparición de las criaturas. Se analiza un capullo vacío encontrado, pero los biólogos no logran sacar muchas conclusiones relevantes, ya que todo esto es nuevo para ellos. 2 semanas después, el capullo comenzó a derretirse lentamente de manera indescriptible, hirviendo hasta transformarse en una masa amarillenta y muy caliente que se consumía a sí misma, sin saber por qué ocurrió esto. Luego de las explosiones, se pensaba que no habría más amenazas relacionadas con estas criaturas y las sustancias amarillas, hasta que se presenta una interesante noticia en España el 19 de septiembre de 2003, donde se menciona la captura de un médico cirujano, a quien habían pillado colocando parásitos y larvas en el interior de los cuerpos de sus pacientes durante la cirugía. Al principio a una paciente se le había desaparecido un tumor, como si el parásito hubiera sido un milagro, pero después su cuerpo se volvió inmóvil, y a otra mujer un gusano estaba rodeando su corazón y fusionándose con uno de sus pulmones. Cuando la policía visitó el lugar donde atendía, encontraron varios frascos con un líquido amarillento oscuro, con algunos teniendo criaturas en su interior. El líquido observado es claramente el mismo que el de Chicago, lo que da el indicio de que la figura sombría que se vio caminando en los túneles pudo haber sido este doctor extrayendo algunas muestras. Durante el interrogatorio policial, el médico identificado como Ricardo admite haber criado larvas gigantes en frascos, habilidad que adquirió durante su pasantía en la Hermandad Médica de Málaga. Allí le convencieron de que su cuerpo era el idóneo para contener algo denominado como la verdad, una supuesta cura universal vinculada a una entidad divina llamada el Gran Otro. Al ser cuestionado sobre el inicio de la implantación de larvas desde 1997, coincidiendo con los descubrimientos en Chicago, explica que nuestro cuerpo decae mientras que los de Morojoi trascienden el universo, argumentando que todos deben permitir que sus hijos tomen sus cuerpos, es decir, que las criaturas puedan controlarnos desde adentro. Menciona además que algunos tuvieron que tomar su verdadera forma, lo que da indicios de que ya hubo víctimas donde sus cuerpos ya fueron controlados por estas criaturas. Se revela que Ricardo lleva un tatuaje de una gran polilla en su espalda y posee un cuaderno con esquemas para la transformación de humanoides mediante la inserción de larvas, incluso mostrando la simbiosis de estas con la médula espinal para obtener control sobre la locomoción del cuerpo. Esto explica por qué la primera paciente perdió el tumor, como si hubiera sido una cura universal al colocarle un parásito, pero con el costo de que estaban por tomar su cuerpo, donde le tuvieron que hacer otra cirugía para sacarle el parásito, algo que también ocurrió con la segunda mujer. Esto también explica que el doctor pudo haber colocado las larvas, huevos y sustancias en el subterráneo de Chicago, a menos que haya sido otra persona que también estuvo en la Hermandad Médica de Málaga, donde ya se dejó en claro que se trata de una especie de culto sobre estas criaturas gigantes en forma de polillas. La denominación de la verdad significaba la implantación de larvas, que sanaría toda la enfermedad y el mal del mundo, por lo que los del culto buscarían propagar esta supuesta sanación, habiendo de momento casos en Estados Unidos y España. El médico reveló ser el primer hijo de los Morojoi, lo que al parecer significa que fue el primero en ser asignado para la inserción de larvas. La escena cambia abruptamente, donde todo lo mostrado serán diferentes casos donde se pudo propagar estas criaturas. Una persona está relatando cómo es su día visitando una tienda en la ciudad de Denver, Estados Unidos, encontrando a un trabajador joven llamado Ryan que comenzó a tener su cara pálida y sus labios agrietados, algo que le preocupó bastante. Cuando decidió agarrar el teléfono para llamar a la ambulancia, Ryan le suplica que no los llame, ya que se trata de una simple alergia que según él le provoca anafilaxia. Decide no llamar a nadie y se va, volviendo al día siguiente donde nuevamente ve al chico, pero en buenas condiciones. El hombre relata que notó un bulto debajo de su camiseta en su hombro cerca de su axila, además de notar algo extraño debajo del ojo derecho, pero la excusa de Ryan se reduce siempre en la reacción alérgica. Aproximadamente una semana después, su amigo y el dueño de la tienda, conocido como Sr. Donovan, perdió a su esposa, cerrando el local por algunos días. El hombre también relata que una anciana, conocida como Sra. Clark, fue a visitar a Donovan una noche, haciendo escándalo en su puerta para que abriera, mientras sus brazos temblaban y su respiración era pesada. Esta actitud era totalmente inusual en ella, hasta que decide irse y caminar por las calles, mientras que el hombre que narra la va siguiendo con un palo de golf en sus manos, sin dudar en atacar a un ladrón que se abalance contra la anciana. Mientras caminaban, policías estaban a las afueras de una tienda, teniendo sus armas preparadas para disparar en cualquier momento. Las personas en el entorno se asustaron cuando avisaron por megáfono que todos deben abandonar el área, mientras seguían llegando más vehículos de policía, ambulancia y bomberos.
Cuando la policía estaba en la entrada, se escuchó que le pedían a alguien que levante sus manos. El hombre reconoció al causante del estrago como alguien llamado Don Weiser, estando semidesnudo con sus brazos y cara cubiertos de sangre, frente a los policías mientras lo apuntaban con sus armas. Una baba amarillenta goteaba desde su barbilla hasta su pecho, además de mostrar síntomas similares que presentaba Ryan. Llega un momento en que la cabeza de Don Weiser explota de la nada, con su cuerpo cayendo inerte en el suelo, y antes de que alguien pudiera siquiera hacer un movimiento para acercarse, unas alas marrones tan grandes como su propio cuerpo brotaron repentinamente, culminando la escena sin saber qué ocurrió después, pero dejando en claro que de alguna manera Don Weiser tuvo larvas o un parásito dentro de su cuerpo, siendo este uno de varios casos que irán apareciendo de a poco. La narración se centra ahora en una ola de calor durante la Navidad en el norte de Chile y Perú, particularmente en zonas cercanas a los desiertos. Durante este periodo, criaturas desconocidas descienden desde las montañas a los pueblos para depositar sus huevos en los tejados de las casas, y con el aumento de la temperatura estas criaturas proliferan, adoptando nuevas formas y creciendo en tamaño. Los lugareños las llaman dongueas, y en Nochebuena salen a buscarlas para eliminarlas, a pesar de que no realicen daño alguno. La procedencia de estas criaturas es desconocida, pero su reproducción descontrolada se convierte en un problema en 2009. Se menciona la desaparición del pueblo de Telayuno, donde una infestación de insectos, alimentada por el calor, provocó el crecimiento desproporcionado de las crías, resultando en daños a las viviendas y la evacuación del pueblo. Militares y científicos investigan este fenómeno en las montañas, donde descubren especies de animales desconocidas y un líquido amarillento en un agujero. Una mujer sugiere que estas criaturas son esenciales para el progreso de la humanidad, proporcionando recursos que los humanos no pueden producir, y plantea la posibilidad de que representen un nuevo comienzo para la humanidad. Se muestra una fotografía de estas criaturas junto a comunidades indígenas en la cordillera de los Andes en Perú. Por lo que se puede ver, los miembros del culto pudieron propagar a estas criaturas en distintas partes del mundo, y se espera que lo continúen haciendo, a menos que alguien los detenga. Según parece, la forma de propagación es mediante la crianza de estas criaturas, como lo hizo el doctor mediante frascos, ponerlos en zonas donde puedan crecer y proliferar y colocándolos al interior de los humanos. Sea cual sea el método que se escoja, cumplen con su objetivo de la propagación de estas criaturas. Este es el fin de la temporada 1. Más adelante podemos resumir y explicar la temporada 2 dependiendo del interés que se vea en el vídeo. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.